Soy Alejandro Carrasco Flores, de la Academia de la Lengua Azteca, discípulo del doctor e ingeniero Juan Luna Cárdenas. Asimismo, el doctor fue mi padre espiritual. Quiero mostrar un folleto acerca de informes que nos da el doctor y se refiere a la labor, a la función de la Azteca Tlaxquili Teyocali, Universidad Autónoma Azteca, con permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 17.674 y un protocolo notarial con el número 5 y con la notaría número 5 con el número 27.250. La imagen que vemos de 4 académicos, la imagen simboliza atención, disciplina y natural obediencia, no humildad. Es solo buena disposición para recibir la enseñanza. Muestro otra vez. Y nos dice el ingeniero, el doctor e ingeniero, la capacidad cultural azteca. Cuando Europa recibió con asombro la noticia del descubrimiento de América y se supo que estaba poblada, la mayor parte de aquella Europa que miraba las cosas a través del cristal empañado de su marasmo supersticioso medioeval, se resistió a creer que los seres que poblaban América eran hombres. Por ello Brinton los describió como monos o cuadrumanos irracionales, mas algunas inteligencias de la época más liberales y avanzadas les admitieron la condición somática de hombres, pero les negaron la racionalidad y las facultades intelectuales. Esto ocurría allá, en aquella época en que la mente europea se hallaba bajo la confusión que produce el paso brusco de la oscuridad a la luz intensa, cuya cegazón les hizo ver una lejana isla poblada por monos. Sin embargo, aquella irracionalidad de los pobladores de América desapareció cuando la pluma bienhechora de Pablo III, por gracia especial, les concedió la racionalidad y las facultades intelectuales. Desde entonces fueron los nativos americanos admitidos en algunas actividades de la inteligencia. Dos tendencias han sido estas que se han discutido desde la dominación española y se discuten aún. Mientras un grupo de gentes niega toda capacidad mental a los nativos, mientras les niega todo derecho para ocuparse de sus propios problemas y del aspecto importante de la adquisición de las ciencias, otro grupo ha reconocido su amplia capacidad para abordar con éxito el estudio de las humanidades, de la lingüística, de las matemáticas, etc. Un hecho sí es fundamental, que el primer grupo fue durante la colonia y sigue siendo actualmente el grupo enemigo del nativo, que desea su exterminio físico, moral y mental, y para ello se sirve de teorías prejuiciosas adecuadas a sus fines. El otro, si no es en forma franca un grupo de amigos del nativo, sí presenta el grupo de gentes que tienen la razón abierta a los hechos reales y que no están obcecados por prejuicios de dominación y exterminio. Si analizamos, aunque sea someramente, el desarrollo histórico de estas dos tendencias, veremos que, por ejemplo, desde la colonia se atacaba al nativo negándole el derecho de penetrar al claustro de la ciencia bajo dos pretextos.
incapacidad mental para el estudio. B. Admitiéndole la capacidad y habilidad mental, arguían que su dedicación a los estudios superiores era perjudicial para el nativo mismo y especialmente para el dominio de España y del alma y espíritu hispano que se proponían conservar en México. Por ello, un prominente hombre de la colonia Nueva España, Jerónimo López, escribía paladinamente a Carlos I de España acerca de la educación de los nativos. Dice, la doctrina, bueno es que la sepan, pero leer y escribir, muy dañoso como el diablo. 1541. Desde este caso hasta la fecha hay toda clase de necias oposiciones para que el nativo cultive las ciencias, como lo demuestran las frases del profesor Ángel Corzo, que tantas veces oímos en el Departamento de Asuntos Indígenas, y dice, el indígena no debe estudiar, debe labrar los campos, o como aquella serie de artículos que publicó en el Universal y Excelsior, entre los cuales el más notable es el que se refiere a los índices de inferioridad del indio. Dice, es inferior porque habla su lengua, porque viste con su traje típico, etcétera, etcétera, según el criterio del referido profesor, pero especialmente por su escasa mentalidad. Si tal cosa fuera verdad, seguramente más que todas las calumnias, más que todas las palabras, los hechos hubieran sido los encargados de confirmarlo y nada tendríamos que decir en el presente. Mas en el caso que los hechos fueron el más potente mentis a esta forma absurda y casi microbiana de ver la vida de los nativos, los hechos fueron los que desde el tiempo de la colonia pudieron hacer decir al virrey Mendoza, cuando salía para el Perú en 1550, las siguientes palabras en su testamento político. En esta ciudad, en la parte de Tlatelolco, hay un colegio de nativos en que se crían cristianamente y se les enseñan buenas letras, y ellos han probado harto en ellas. Su señoría los favorezca, pues su majestad le envía principalmente para el bien general y particular de estas gentes, porque es gran hierro de los que quieren hacer incapaces para todas las letras, ni para lo demás que se puede conceder a otro cualquier hombre. El padre Sagún en 1590 decía, los españoles y los otros religiosos que supieron esto, la fundación del colegio de Tlatelolco, reíanse mucho y hacían burla, teniendo muy por averiguado que nadie sería poderoso para enseñar gramática a gente tan inhábil, pero trabajando con ellos 2 o 3 años, vinieron a entender todas las materias del arte de la gramática, a hablar latín y aún a hacer versos heroicos. Fue tal su elegancia en la lengua latina, que muchos de ellos fueron considerados oradores de la talla de Tertuliano, de Cicerón y de Horacio, y fueron seleccionados para enseñar latín a los mismos españoles. Alumnos aventajadísimos que no solo llegaron a ocupar cátedras en el colegio, sino que sirvieron también para enseñar a religiosos jóvenes, supliendo la falta que había de lectores, por hallarse los religiosos ancianos ocupados en el cuidado espiritual. Y como estos no recibían entonces el hábito, dedúcese que los oyentes eran forzosamente españoles o criollos y que la raza nativa daba maestros a los conquistadores sin despertar celos en ella. Esto dice García y Casbalceta. Una verdadera legión de hombres de alta cultura, desde la época precortesiana, saltando sobre la tenebrosa época colonial
imponiendo su talento en las ciencias, la filología, las matemáticas y llegando en línea recta hasta nuestro tiempo, es el conjunto de sabios aztecas, forman una caravana interminable, pero que se empeñan en tenerla olvidada. Acualanimetzli, Pablo Nazareno, verdadero autor de la breve y sumaria relación de Zurita. Alvarado Tesosomoc, verdadero autor de la historia de Acosta. Martín Jacobita, verdadero autor del vocabulario trilingüe de Sagún. Antonio Valeriano, Pedro Juan Antonio, que por su talento privilegiado fue en 1568 a la Universidad de Salamanca, licenciándose en Derecho Civil y Canónico en 1574 publicó en Barcelona su Arte de la Lengua Latina. Antonio Elejos, autor en latín de homilías sobre los evangelios. Martín Excicio, Gregorio de Medina, Antonio Ramírez, Bernardino Jerónimo, Joaquín Josef de la Castañeda, grandes maestros de humanidades. Mateo Sánchez, Bonifacio Maximiliano, Martín de la Cruz, 1552, autor de una notable obra sobre hierbas medicinales, escrita originalmente en idioma azteca. Juan Badiano, que tradujo la obra anterior al latín. Muñoz Camargo, Alba Ixlilxóchitl, Faustino Chimalpopoca, Ignacio Ramírez, Trinidad Palma, hasta terminar en la presente con notables hombres de ciencia, entre los que contamos a médicos como Zenón Luna, a matemáticos e ingenieros como Estanislao Ramírez y Augusto Telles, y solo nos hemos atrevido a listar a unos cuantos del tiempo pasado y presente, no por hacer menos a los que faltan, sino porque su número es tan grande que forma una lista interminable. La Universidad Autónoma Azteca, sus motivos. Los aztecas han sido un pueblo que realiza siempre actividades creativas en la cultura y las ciencias desde tiempo inmemorial. Con el proceso de la dominación hispana y el abandono que sobre su vida y su otra, como una consecuencia, se produjo un motivo de esperanza en un algo que permitiera, dentro de las posibilidades ambientales y personas no aztecas, realizar un centro de perfeccionamiento cultural y científico. La Azteca Tlaxquili es decir, la Universidad Autónoma Azteca, nació en 1939 por esa necesidad vislumbrada por los científicos aztecas que se habían educado en Europa y ante el panorama huérfano de posibilidades para los otros hombres de nuestra etnidad. A iniciativa del doctor Juan Luna Cárdenas, que en compañía de otras personas se planeó la fundación como una organización educativa urgente que llenara el vacío de derecho humano que habían prevalecido en México desde la fecha en que fue clausurado el Imperial Colegio de Tlatelolco, cuya fundación también se debió a la iniciativa de los aztecas de los años 1535, con ayuda de frailes europeos como el francés Arnaldo de Basac, más conocido como Arnaldo de Basacio, en primer lugar, ya que él pidió a su majestad española Carlos V autorización para su funcionamiento. De este modo, cristalizó en el año 1939 la iniciativa del doctor Juan Luna Cárdenas, la creación de la Universidad Privada Azteca, dedicada a impartir los conocimientos científicos de los miembros de la Belli Tlatecpanalistli Azteca,
organismo científico azteca colaborador del Gobierno de México en muchos aspectos culturales, así con objeto de una búsqueda de soluciones culturales y científicas y tecnológicas en nuestro país, estableció un marco nacional e internacional de alta calidad profesional. La aspiración es en el sentido de participar en el proceso social mediante la formación de individuos conscientes de su compromiso con la nación mexicana en sus actividades científicos eficientes. Para ello fue la primera institución en México que estableció la enseñanza abierta por medio de cursos técnicos de capacitación universitaria por correspondencia, y los cuales auxiliaron a muchos estudiantes de origen azteca, ya que nuestro lema fue y sigue siendo enseñar a vivir mejor. Y para ello, centro de un marco de ley y legalidad nacional, se protocolizó esta institución cultural y científica con su nombre original, Azteca Tlaxcili Teyocali, Universidad Autónoma Azteca. La Azteca Tlaxcili Teyocali es la continuación directa del glorioso y primer colegio de alta cultura fundado por los aztecas con el apoyo de los letrados europeos como Arnal de Basacio, Pedro de Gante y aprobado por el emperador Carlos V de Alemania, cuyas realizaciones ocurrieron el 6 de enero de 1535. Aprobación del proyecto y funcionamiento 6 de junio de 1535 en las ruinas de Tlatelolco, donde los aztecas construyeron con su propio esfuerzo y peculio el edificio sede del Imperial Colegio de Tlatelolco para la educación de nobles aztecas. Por acuerdos con el Gobierno de México se legalizó nuestra universidad, aquella que se practicaba en pequeña proporción de enseñanza abierta. Actualmente se desarrolla para los diferentes niveles: educación básica, bachillerato, formación normalística y campo profesional. El objetivo de la enseñanza abierta fue y sigue siendo proporcionar preparación a personas que no pueden asistir sistemáticamente a las aulas. Razón de la existencia de la Universidad Autónoma Azteca. Histórica. En la época del esplendor de la Gran Tenochtitlan hubo un importante y magnífico centro de estudios llamado Teyocali. De él salieron los insignes matemáticos, cuya ciencia apenas la han alcanzado los modernos europeos. Los astrónomos, cuyo conocimiento sigue maravillando a los sabios de todos los países cultos. Los cronólogos, cuyo calendario sigue siendo el más exacto de cuantos se han manejado en el mundo, incluyendo el actual, así como los médicos de aves que cuidaban y curaban en los jardines zoológicos primeros que hubo en el mundo, los no menos notables médicos de plantas que cuidaban de la salud de los vegetales en los jardines botánicos primeros que hubo en todo el mundo, los médicos físicos de humanos llamados Tishit, cuya doctrina se expresaba en el calor se combate con el calor, doctrina que el doctor Hahnemann estudió durante sus investigaciones en América y la expresó en Civilis Similibus Curantur. Los no igualados dentistas que hacían increíbles trabajos dentarios hasta incrustaciones de turquesa. Con la trágica llegada de la barbarie, la destrucción de nuestra imperial capital, saqueo, asesinatos, ultrajes, robos, un manto fúnebre cubrió nuestras más valiosas cosas, ocultáronse las escuelas médicas de los Tepachtianime, terapeutas, de los Tepapachoanime, los quiroprácticos, y los ingenieros constructores y todos los sabios.
La Europa culta, la de los conventos nórdicos, se rebeló contra la barbarie y envió a los ejemplares varones alemanes, famosos por sus conocimientos, a los franceses, checoslovacos, italianos, etcétera, a salvar a los amerígenas, mal llamados indios por culpa del tonto de Cristóbal Colón, a los azteca mexica en concreto. Los primeros franciscanos venidos fueron Fray Juan de Tecto, antiguo profesor de teología durante 14 años en la Universidad de París, Fray Juan de Ahora, venerable por su sabiduría y su ancianidad, el ilustre Fray Pedro de Gante, hermano lateral de Carlos V, es decir, hijo secreto de Felipe el Hermoso. Llegaron en 1522 a Tlaxcala, república aliada de Cortés, y pensaban que iban a ser muy bien recibidos, para lo cual iniciaron la instalación de una escuela catequista, pero como a primeros pasos no entendieron nada los nativos, Fray Pedro de Gante se dedicó al idioma mexica, que aprendió junto con sus demás compañeros, y de allí pasó a México Tenochtitlan, ya capital de la Nueva España, que gobernaba el príncipe Xlilxóchitl, el traidor de Texcoco, junto los de Tlaxcala. Estableció el primer colegio para niños donde Fray Arnaldo de Basacio. Todos los franciscanos transformaban sus nombres al latín. Pedro van der Moere en Pedro de Mura, Arnaldo de Basac en Arnaldo de Basacio, así otros. Su obra, protector especialmente con los niños príncipes aztecas que eran perseguidos por los invasores, mal llamados conquistadores, para destruir toda esperanza de una reivindicación. Recogían a los niños y tomaban sus datos como cosa secreta. No voy a dar mayores datos de los primeros resultados de la grandiosa obra de Pedro van der Moere de Gante. Solamente diré que cuando comprendieron que los niños aztecas ya eran importantes estudiosos y que exigían mayor enseñanza, se tramó la confección de la Escuela de Altos Estudios, primera en América. Los jóvenes aztecas acarrearon piedra, lodo, vigas, cuanto pudieron, y comenzó a construirse el convento de Tlatelolco, que en realidad era un colegio. El comisionado para escribir al emperador Carlos V fue Fray Arnaldo de Basacio, y seguramente con autorización de Pedro de Gante. El feliz resultado fue que el emperador dio permiso del funcionamiento del colegio, el que llevó el título de Imperial Colegio de Tlatelolco de Altos Estudios. Cometió el error de nombrar a la inauguración al arzobispo Fray Juan de Zumárraga, pero asistió el virrey en nombre del emperador el día 6 de enero de 1535. Fue un día glorioso para los aztecas, pues además se le dio un patrimonio de vacas y campo de siembra por orden imperial. Allí estudiaron nobles príncipes. Para ellos fue la instalación, entre las cuales estuvo mi ilustre antepasado, el príncipe Acualmetzli, y otros muchos más. La primera generación dio varones sabios que dejaron muchas obras escritas, grandes latinistas, sabían griego y azteca. El español no fue utilizado, motivo por el cual seguramente entraron en inquina algunos importantes políticos españoles y frailes para destruir la obra de los europeos. Los frailes españoles, entre ellos Sagún, comenzaron a destruir los trabajos logrados por los europeos y deformar las traducciones al español, hasta que al fin destruyeron el colegio y largos años de ignorancia cayeron sobre los aztecas. El último azteca que estudió allí fue el digno señor Mariano Matamoros, héroe de México moderno.
Durante la época de lucha libertaria ya no existió el colegio, al que le habían cambiado hasta el nombre. Esfuerzos aislados particulares, buscando las fuentes de la cultura. Algunos azteca moderno fundamos en 1938 la Azteca Teyocali como una universidad privada, estableciendo enseñanza abierta por correo a fin de enseñar algunas pequeñas fuentes de producción. La ausencia mía no permitió mayores progresos, pero era necesaria mi ausencia del país en asuntos de investigación cultural. Finalmente, afinada la esperanza de tener algo mejor, ahora se planificó metodológicamente el desarrollo de la Universidad Autónoma Azteca con su nombre original, Azteca Tlachiquili Teyocali, que con un acertado criterio jurista autorizó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con motivo de servir a México en actividades especiales, tuve que desatender la organización educativa y comenzó un letargo. Poco tiempo después aparecieron problemas que concernían a todas las naciones del mundo, la guerra. Se produjeron mareas de corrupción entre los habitantes azteca a la manera de los campesinos mestizos y comenzaron obstáculos casi infranqueables. Comprendí algún tiempo después que era necesaria una reinvestigación histórica y social de mis antepasados, por lo cual recorrí América de un polo a otro y en cada país se encontraba algo importante. Así nació mi obra Prehistoria de América. Ya había publicado y escrito El origen del hombre americano y entonces se compaginaron y afirmaron mis inferencias correspondientes a las investigaciones realizadas. Además, tuve contacto con muchos intelectuales de toda América que me ayudaron y me estimaron. Por ello, en la actualidad, con una esperanza de ayudar a mi raza y a México, me propuse abrir el campo de una nueva Universidad Autónoma Azteca. Al fundar la Azteca Teyocali, se planteaba el problema de cómo enseñar a los azteca alumnos, estando ellos en los pueblos, alejados de centros de comunicación. Segundo, qué se les iba a enseñar. Tercero, quiénes eran capaces de impartir la enseñanza. Durante mis años de viajes por Europa y Norteamérica entendí el problema de una enseñanza a distancia, es lo que se llama enseñanza abierta. En tal razón, para no tener problemas de acarreo de estudiantes y de maestros no debidamente orientados en el tipo de educación, se proyectó una educación productiva y de organización de trabajo personal. Se analizaron las necesidades más urgentes de nuestros compañeros: malas habitaciones, faltos de higiene, faltos de una alimentación suficiente y faltos de oficio. Esta fue nuestra partida para enseñar a vivir mejor antes que nada. Aunque no sabían leer nuestro idioma ni el español, pero algunos sabían que medio leían y medio lo escribían. Como no despreciamos nada ni a nadie, aprovechamos a esas personas y los nombramos conductores de lectura a fin de que ayudaran a los alumnos si no sabían leer ni escribir. Fuimos los precursores de la metodología educativa de la enseñanza. Y hasta aquí dejo la lectura, solo que hay que hilar esta lectura con lo que en el primer video me refería yo, que el doctor ingeniero Juan Luna Cárdenas heredó el espíritu cultural e independentista de los
nobles príncipes del Real Colegio de Tlatelolco. Y hasta aquí, amigo Bernardo, personas que conocieron al doctor ingeniero Juan Luna Cárdenas, los saludo con mucho gusto y también extiendo este saludo a personas que se interesen en estos temas, porque conocer al doctor ingeniero Juan Luna Cárdenas es importante para nuestra conciencia de que necesitamos salir de la occidentalización. Los iberos no trajeron civilización, trajeron occidentalización. Es muy diferente. Nosotros habíamos desarrollado la cultura más refinada en el mundo. Muchas gracias, Alejandro Carrasco Flores.